El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque educativo que coloca a los estudiantes en el centro de su propio proceso de aprendizaje, donde los estudiantes se involucran activamente en la resolución de problemas del mundo real mediante la planificación, implementación y presentación de proyectos. Este método fomenta la colaboración, la creatividad y la aplicación práctica de conocimientos, brindando así a los estudiantes una experiencia educativa significativa y preparándolos para enfrentar desafíos del mundo real. Características del ABP. El ABP mejora las actitudes de los estudiantes hacia la educación, gracias a su capacidad para mantener a los estudiantes comprometidos. La estructura del ABP se presenta en diferentes modos. Por ejemplo, la motivación intrínseca porque centra el aprendizaje de los estudiantes en torno a una pregunta o problema central. Características propias que tiene el ABP. Sigue un modelo de aprendizaje, no pierde de vista el contenido conceptual ni procedimental y a los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Otras de las características que tiene el ABP es el problema, los roles, aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo. En el problema podemos encontrar que es parte de la realidad, los problemas son parte de la realidad, relacionan los objetos de aprendizaje con el contexto del estudiante. También se plantea un conflicto cognitivo, lleva al estudiante a tomar decisiones y debe ser interesante y motivador. En los roles, el profesor se convierte en un facilitador de aprendizaje. El profesor se convierte en un estratega y el estudiante es el protagonista y responsable de su aprendizaje. En el aprendizaje autónomo, podemos encontrar que el estudiante protagoniza y personaliza su aprendizaje. El estudiante desarrolla habilidades metacognitivas en el proceso de resolución del problema. Y en el aprendizaje colaborativo, un buen problema es lo suficientemente complejo para que requiera del trabajo colaborativo para resolverlo. Y los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación y trabajo en equipo para resolver el problema. Fundamentos del ABP. El ABP es una metodología efectiva que involucra a los estudiantes a desarrollar prácticas preparándoles para enfrentar desafíos en un mundo real. Podemos considerar que el origen de las técnicas del aprendizaje de ABP se sustenta en las siguientes teorías. La teoría de Jean Piaget, el aprendizaje significativo de David Lasoubel, el paradigma sociocultural de Lady Bosky, el paradigma humanista de Carl Rogers, la teoría de Joel Brunner. Encontramos fundamentos teóricos en el constructivismo. Dewey y Piaget principalmente presentan esta teoría del aprendizaje, que postulan la idea de la que el conflicto cognitivo o confusión emerge una serie de estructuras cognitivas que modifican continuamente para darle un significado a la realidad. Podemos considerar que todas estas teorías son la base de la técnica que crea un ambiente de aprendizaje que permite lo siguiente: la reflexión, la toma de conciencia o la toma de decisiones, el juicio crítico, el aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje autónomo, llevando a un aprendizaje significativo. Los fundamentos de la ABP son una metodología efectiva para involucrar a los estudiantes, desarrollar habilidades prácticas y prepararlos para enfrentar desafíos del mundo real. El aprendizaje es activo y constructivo. Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje, construyendo su propio conocimiento a partir de la experiencia.
también el aprendizaje se centra en problemas. Son un excelente punto de partida para el aprendizaje, ya que motivan a los estudiantes a buscar información y desarrollar soluciones creativas. El aprendizaje se lleva a cabo en colaboración, pues el trabajo en equipo es una parte esencial en el aprendizaje basado en proyectos, ya que permite a los estudiantes compartir ideas y aprender unos de otros. Elementos del ABP. Tenemos voz y voto para los alumnos. Aquí es donde el docente capta el interés primero de los alumnos para poder plantear las actividades. Estas actividades son realizadas en grupos que selecciona cada alumno. Tenemos como, por ejemplo, informes personales, tenemos como exposiciones orales que obtengan un producto final. También tenemos el contenido significativo. Aquí es donde los estudiantes estudian el contenido a profundidad, pero este contenido debe ser basado en los estándares de aprendizaje, ya que el proyecto se centra en aquello y también debe reflejarse basado en el currículo. Aquí es donde los alumnos encuentran que el contenido sea real, significativo, cercano a su entorno de interés. También tenemos una pregunta que dirija a la investigación. Aquí debe ser la super pregunta o la gran pregunta, ya que lleve a los estudiantes al entender, porque debes tener una pregunta bien basada para que los estudiantes entiendan y tengan en claro de lo que se va a hacer. Esta pregunta debe ser provocativa, ser abierta, compleja, una respuesta concreta, clara y específica. Necesidad de saber. También podemos decir que en la necesidad de saber es donde a los alumnos se les plantea una idea, se les da indicaciones, instrucciones de lo que va a hacer, de lo que se va a utilizar, de los recursos. También el docente se puede basar en material de apoyo, puede ser en artículos, en libros donde los estudiantes encuentren información para que tengan un debate de discusión. También tenemos la presentación del producto final. Aquí es donde los estudiantes tienen un proceso muy activo para obtener buenos resultados, ya que es una audiencia real, donde ellos deben exponer los resultados ante un público, padres de familia, jefes de estudio, colectivos, virtualmente y entre más plataformas o público en general. Competencias del siglo XXI. Aquí es donde los estudiantes primero deben aprender para llevar en práctica un proyecto. Deben ver videos, reflejar ideas, presentaciones, conocer acerca más del tema, consultar e investigar, para que así vayan conociendo las competencias demandadas que existen en la actualidad, poniendo en práctica la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, las tecnologías y realizar un trabajo en equipo. Evaluación, retroalimentación y revisión. Aquí es donde el docente tiene una supervisión constante de cómo los estudiantes llevan a cabo su proyecto. Motorizando, supervisando, ayudándoles, dándoles ideas, corrigiéndoles sus avances, ya que deben llegar a la evaluación, que es lo más importante del proyecto. Investigación lleva a innovación. Aquí es donde los estudiantes trabajan en esas preguntas que tienen en su proyecto mediante libros, web, documentales, noticias y entre más fuentes de investigación, pero no debe ser solo una investigación de copiar y pegar información sin sentido, sino que deben llevar un hilo de esta investigación, consultar la pregunta, sacar más preguntas, nuevos recursos y finalmente sus conclusiones propias para así pretender resolver los problemas.